2 aviones nuevos cayeron con 5 meses de diferencia. El sistema que intervino en ambos casos no estaba descrito en el manual de operaciones. Los pilotos no sabían que existía. Y las decisiones que llevaron a esa situación no comenzaron en una sala de ingeniería. Comenzaron en una decisión comercial tomada en 2010. Boeing tenía un problema concreto ese año. Airbus acababa de anunciar el A320neo, una versión actualizada de su modelo más vendido con motores de nueva generación. El ahorro en combustible era real, y las aerolíneas lo notaron de inmediato. American Airlines, una de las clientas más importantes de Boeing, abrió negociaciones con Airbus. Para Boeing, eso no era una señal de mercado. Era una pérdida tangible de contratos que consideraba propios. La decisión que tomaron entonces fue la que define todo lo que vino después. En lugar de desarrollar una aeronave nueva, Boeing actualizó el 737 existente. Un diseño nuevo tomaba entre 8 y 10 años. Una actualización del 737 podía llegar al mercado antes. Y si se certificaba como variante del modelo existente, las aerolíneas no necesitarían entrenar a sus pilotos desde cero. Ese punto no era un detalle administrativo. Era el argumento de venta central. Sin necesidad de simulador, el 737 MAX era más barato de operar desde el primer día. Ese argumento condicionó cada decisión técnica que vino después. Los nuevos motores eran más grandes. El 737 original tenía poca distancia al suelo. Así que los ingenieros los desplazaron hacia adelante y hacia arriba en el ala. Ese cambio funcionó en términos de instalación, pero alteró el comportamiento aerodinámico de la aeronave. En condiciones de alto ángulo de ataque, la nueva configuración tendía a elevar el morro de forma pronunciada. Si no se corregía, esa tendencia podía derivar en pérdida aerodinámica. Boeing desarrolló el MCAS para corregirlo. El MCAS, Maneuvering Characteristics Augmentation System, era un sistema de software que monitoreaba el ángulo de ataque de la aeronave. Cuando detectaba una lectura elevada, aplicaba automáticamente una entrada en el estabilizador horizontal para bajar el morro. La intervención era automática. No requería acción del piloto. Estaba diseñada para que el avión se comportara de forma similar al 737 anterior, de modo que la diferencia no fuera perceptible para quien lo volaba. Esa lógica tenía un problema de base que no fue resuelto. El sistema dependía de un único sensor de ángulo de ataque. Si ese sensor fallaba y entregaba una lectura incorrecta, el MCAS la tomaba como válida y actuaba. No había comparación automática con el sensor del lado opuesto del fuselaje antes de activarse. Un solo punto de falla podía poner el sistema en marcha sin que hubiera una condición real que corregir. Eso era conocido dentro de Boeing durante el desarrollo. La decisión de no añadir redundancia en esa arquitectura no fue el resultado de un descuido técnico aislado. Fue evaluada y mantenida dentro de un contexto de restricciones que el programa había establecido desde el inicio. Añadir un segundo sensor como fuente de verificación obligatoria antes de la activación del MCAS habría requerido modificaciones en el software, en los procedimientos de mantenimiento y posiblemente en la documentación de certificación. Cada una de esas modificaciones representaba tiempo y costo, dentro de un programa que ya operaba bajo presión para alcanzar fechas de entrega comprometidas con las aerolíneas. Southwest Airlines, uno de los mayores clientes del 737 MAX, tenía contratos que dependían de la disponibilidad del avión en plazos específicos. Retrasos en la certificación tenían consecuencias contractuales directas. Dentro de ese marco, mantener la arquitectura de sensor único fue una decisión que tenía una lógica económica inmediata. Las consecuencias de esa lógica no se materializaron hasta después de que el avión entró en servicio. La decisión comercial de 2010 no solo había definido el diseño del avión, seguía definiendo qué modificaciones eran viables dentro del programa. Lo que ocurrió con esa información durante la certificación es el núcleo de este caso.
Cuando Boeing presentó el MCAS a la FAA durante el proceso de certificación, lo describió como un sistema de autoridad limitada. Esa descripción correspondía a una versión anterior del diseño. En el proceso de desarrollo, la autoridad del MCAS sobre el estabilizador horizontal había sido ampliada de forma significativa para que fuera efectivo en un rango mayor de condiciones. El sistema que finalmente voló en el 737 MAX tenía una capacidad de intervención considerablemente mayor que la FAA había evaluado en la descripción inicial. Esa diferencia no fue comunicada con el nivel de detalle que habría requerido una revisión más exhaustiva. La FAA operaba bajo un esquema de certificación delegada. Boeing tenía autorización para realizar parte de las evaluaciones de seguridad de forma interna. Ese esquema no era nuevo, ni exclusivo del 737 MAX, pero en este caso, combinado con la información incompleta sobre la autoridad real del MCAS, resultó en que un sistema crítico fue aprobado, sin el escrutinio que su capacidad real habría requerido. El marco de certificación como variante del 737 existente seguía determinando qué información era relevante presentar y qué nivel de revisión correspondía aplicar. Y entonces vino la decisión sobre los manuales. El manual de operaciones del 737 MAX no contenía un apartado dedicado al MCAS. El sistema no fue descrito como un sistema independiente en la documentación entregada a las aerolíneas. Los pilotos que hicieron la transición del 737 anterior al MAX a través del programa de diferencias, un curso diseñado específicamente para evitar la necesidad de entrenamiento completo en simulador, no recibieron instrucción sobre el MCAS. No sabían que existía, no sabían en qué condiciones se activaba. No habían practicado el procedimiento para desactivarlo manualmente. Esa omisión no fue un error administrativo. Fue el resultado directo de la decisión de certificar el 737 MAX como variante del 737 existente. Si el MCAS era descrito como un sistema nuevo y significativo, la lógica de la certificación por diferencias se debilitaba. Si los pilotos necesitaban entrenamiento específico en simulador para operar el MCAS, el argumento comercial principal del avión se caía. La omisión en los manuales y la omisión en el entrenamiento no eran decisiones técnicas aisladas. Eran consecuencias directas de una decisión comercial tomada antes de que el avión existiera. El 737 MAX entró en servicio en mayo de 2017. Durante más de un año, el sistema operó sin que los incidentes relacionados con el MCAS fueran identificados públicamente como un patrón. Hubo casos documentados en los que tripulaciones experimentaron activaciones inesperadas del sistema y lograron estabilizar la aeronave. Esos eventos no generaron una revisión formal del diseño, ni una comunicación proactiva a las aerolíneas sobre el comportamiento del sistema. El 29 de octubre de 2018, el vuelo Lion Air 610 despegó de Yakarta. Poco después del despegue, el sensor de ángulo de ataque del lado izquierdo comenzó a entregar lecturas incorrectas. El MCAS las procesó como válidas y aplicó una entrada de estabilizador hacia abajo. Los pilotos respondieron con una contrada hacia arriba. El sistema volvió a activarse. Los pilotos volvieron a contrarrestar. Esa secuencia se repitió más de 20 veces en menos de 12 minutos. La tripulación no tenía una descripción del sistema en sus manuales. No había practicado ese escenario en simulador. Operaba en tiempo real contra un sistema que no sabía que estaba ahí. La aeronave impactó el mar de Java. Los 189 ocupantes fallecieron. Lo que ocurrió después del accidente de Lion Air es tan relevante como el accidente mismo. Las investigaciones iniciales identificaron el papel del MCAS con relativa rapidez. Dentro de Boeing, ese proceso generó un debate interno sobre qué medidas correspondían tomar.
Una parte de ese debate giró en torno a si el accidente representaba una falla del sistema o una falla en la respuesta de la tripulación, ante un procedimiento que, según la posición institucional de Boeing, había sido comunicado de forma suficiente a través del boletín de aeronavegabilidad. Esa distinción no era semántica. Determinaba si la respuesta correcta era una suspensión operativa o una medida informativa. Boeing y la FAA optaron por lo segundo. El boletín fue emitido, las aerolíneas lo recibieron y el avión siguió volando. La decisión de no suspender el 737 MAX después de Lion Air se apoyó en una lógica institucional que tenía precedentes en la industria. Accidentes anteriores en aviación comercial habían sido gestionados con boletines de aeronavegabilidad y actualizaciones de procedimientos, sin suspensiones generalizadas. Mientras las investigaciones avanzaban, la confianza en ese modelo de respuesta, combinada con la ausencia de un segundo accidente hasta ese momento, operó como argumento implícito de que la medida adoptada era proporcional. Dentro de ese marco, continuar las operaciones no era una decisión que requiriera justificación extraordinaria. Era la respuesta estándar del sistema ante ese tipo de evento. La lógica de evitar el simulador, que había definido el programa desde el inicio, seguía presente en la respuesta al primer accidente. Un entrenamiento obligatorio en simulador habría implicado reconocer que el MCAS era un sistema que los pilotos necesitaban comprender en profundidad. Esa admisión comprometía el argumento que había sostenido la certificación desde 2010. El 737 MAX continuó en servicio. El 10 de marzo de 2019, el vuelo Ethiopian Airlines 302 despegó de Addis Abeba. La secuencia fue estructuralmente idéntica a la de Lion Air. El sensor de ángulo de ataque entregó lecturas erróneas. El MCAS se activó. En este caso, la tripulación ejecutó el procedimiento de desactivación descrito en el boletín posterior al accidente de Lion Air. Lo ejecutó correctamente. Pero las condiciones en ese momento, baja altitud y alta velocidad, hicieron que la reactivación manual del sistema para recuperar autoridad sobre el estabilizador fuera inefectiva. La aeronave impactó el suelo 6 minutos después del despegue. Los 157 ocupantes fallecieron. Lo que siguió al segundo accidente expuso una fractura dentro del sistema de regulación internacional de la aviación. China fue la primera en suspender las operaciones del 737 MAX, horas después del accidente de Ethiopian Airlines. En los días siguientes, las autoridades de aviación de Europa, Australia, India y decenas de países más emitieron sus propias órdenes de suspensión. La FAA, la autoridad que había certificado el avión, esperó 2 días más, el 13 de marzo de 2019, bajo presión directa del presidente de los Estados Unidos. Emitió la orden de suspensión. Fue la primera vez en décadas que la FAA seguía a otras autoridades en una decisión de esa magnitud, en lugar de liderarla. Ese intervalo de 2 días no fue irrelevante. Evidenció que la confianza internacional en el proceso de certificación de la FAA había sido afectada de forma concreta por los 2 accidentes y por la información que comenzaba a emerger sobre cómo había sido aprobado el sistema. El 737 MAX permaneció en tierra durante 20 meses. Las investigaciones que siguieron documentaron en detalle lo que había ocurrido dentro de Boeing y en el proceso de certificación. Un informe del Comité de Comercio del Senado de los Estados Unidos, publicado en 2020, describió comunicaciones internas en las que ingenieros de Boeing expresaban preocupaciones sobre el MCAS y sobre la forma en que el proceso de certificación estaba siendo gestionado. Entre la documentación analizada por el comité, figuraban mensajes en los que empleados de Boeing describían el MCAS como un sistema diseñado por payasos
y supervisado por monos. Una caracterización que el propio informe del Senado utilizó para ilustrar el nivel de desconfianza interna que existía respecto al proceso. Otros mensajes documentados mostraban a ingenieros discutiendo formas de responder a preguntas de la FAA sin revelar información que pudiera complicar la certificación. Esas comunicaciones no eran de un empleado aislado, formaban parte de un patrón documentado a lo largo de varios años del programa. El informe también documentó presiones para acelerar la certificación y evidencia de que información relevante sobre el sistema no fue comunicada a la FAA de forma completa. Documentó además que algunos empleados que expresaron preocupaciones técnicas sobre el MCAS durante el desarrollo fueron presionados para no escalarlas formalmente. En enero de 2021, Boeing llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pagó $2.500 millones. El acuerdo incluía el reconocimiento explícito de que empleados de Boeing habían engañado a la FAA durante el proceso de certificación del 737 MAX. El avión retomó operaciones comerciales a finales de 2020, después de modificaciones al software del MCAS. Las modificaciones incluyeron la incorporación de redundancia en la lectura de los sensores de ángulo de ataque, límites en la autoridad máxima del sistema y la inclusión del MCAS como sistema descrito en la documentación de vuelo. Los pilotos que operan el 737 MAX hoy reciben entrenamiento específico sobre el sistema. Ese entrenamiento no existía cuando los dos aviones cayeron. Lo que conecta cada punto de este caso es un mecanismo que operó de forma consistente desde el inicio del programa. Una decisión comercial definió los límites de lo que podía ser comunicado sobre el avión. Esos límites condicionaron qué información llegó a la FAA, qué información llegó a las aerolíneas y qué información llegó a los pilotos. Cuando el sistema falló, las tripulaciones no tenían el contexto necesario para identificar lo que estaba ocurriendo, ni el entrenamiento para responder de forma efectiva. Y cuando el primer accidente ocurrió, la misma lógica que había definido el programa siguió operando. El segundo accidente no reveló un problema nuevo, reveló que el primero no había sido suficiente para cambiar el sistema.